¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la segunda semana del tiempo de Navidad. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy, entre otras, la memoria de San Baltasar. San Baltasar fue canonizado a comienzos del cristianismo y es venerado en toda América, sobre todo por la población afrodescendiente. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Y bien amigos y amigas, hoy sábado, 1 de mes y 1 del año. Muy especial día para honrar a la Santísima Virgen María en el pesebre, Madre de Dios Niño, contemplando el pesebre. Y de pronto también comprometiéndonos a santificar los primeros sábados de mes con la confesión y la comunión. Así como ayer fue primer viernes, pues también de pronto de buena voluntad asumir un compromiso para que todo el año practiquemos el bonito sentimiento de adoración y súplica de perdón al corazón de Jesús los primeros viernes. Entonces, hoy primer sábado de la Santísima Virgen María para orar con el Santo Rosario. En Navidad y Año Nuevo, gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Y bien amigos y amigas, estamos en el tiempo de la Navidad. Somos de pronto un poco cansones, a veces repitiendo
y repitiendo, pero en la pedagogía de la Iglesia siempre se ha aconsejado la repetición, porque la repetición hace que las ideas queden más fijas en el cerebro y modifiquen el comportamiento, ¿no? La Navidad, que de pronto muchas personas celebramos, va terminando olímpicamente el 24 de diciembre. Y es un error grave, porque la Navidad empieza el 25 de diciembre. Es el tiempo real, pleno, teológico, querido por Dios y la Iglesia, tiempo de Navidad. Lo demás, muy bonito, preparación para la Navidad. Pero vienen muchos distractores en la época de la Navidad, en algunas ciudades, ferias profanas, paganas, nada que indique el acontecimiento único en la historia, el de la Navidad. ¿Podría el mundo durar 1 millón de años después de nosotros y antes haber durado 1 millón o 2 o 3? Nunca se repetirá ese momento sublime cuando Dios se hace parte de nosotros, se humaniza. Esto no entra en la cabeza. Esto, si no es por el Espíritu Santo, lejanamente ni siquiera lo contemplaríamos. Augusto, hablemos de los Reyes Magos, aunque magos es un término no muy apropiado, pero hablemos de los Reyes de Oriente, aquellos a quienes llamamos Reyes Magos. Muy bien. Pero no desde el punto de vista, Augusto, del folclorismo, que uno era negro, que el otro era blanco, que tal cosa, que vinieron en 2 camellos o en 3. No. Augusto, eso es un hecho histórico primero que todo. Hay quienes lo niegan hoy en día, pero es un hecho histórico porque la Escritura no va a engañar. Pero es un hecho profundamente teológico. El sentido hay que sacarlo, separarlo de lo folclórico. Es profundamente teológico este mensaje de los magos, Augusto. Claro, y eso es lo que vamos a hacer, el énfasis teológico del relato hermosísimo de Mateo. Y como muy bien lo dijiste, es un hecho histórico, es un acontecimiento histórico, innegable, desde la seriedad histórica, desde la hermenéutica de la fe y desde la fundamentación bíblica. Háblanos del significado de hermenéutica, Augusto. Bueno, la hermenéutica es prácticamente como ese análisis crítico y fundamentado no digamos en la mistagogia de la historia, como decir la fantasía de la historia, sino en la realidad de la historia. Entonces, cuando se dice la hermenéutica de la fe es la seriedad de la fe, de la investigación de la fe, pero hecha por grandes investigadores y serios y reconocidos investigadores. No es que cualquiera se le ocurrió, no. Entonces, cuando se dice desde la hermenéutica de la fe, desde esa seriedad que se sustenta por grandes investigadores, en este caso, en este tema específico del relato histórico sacado de la Biblia, de la Sagrada Escritura, el relato que nos narra Mateo. Eso es lo que traduce la hermenéutica. Muy bien. El relato bíblico que más ha estimulado la imaginación, la fantasía y, naturalmente, el comercio es el famoso relato de los Reyes Magos. Es el acontecimiento histórico. Mire cómo resalto la palabra histórico. Es que nuestro Dios es histórico. No es que Él sea la historia inventada por el hombre, no, sino que entra en la historia de la humanidad. Por eso, en la Sagrada Escritura, mi padre era un arameo errante. Mire que son narraciones
dentro de la historia, que nos están mostrando el plan de salvación que en el Antiguo Testamento tuvo unos acontecimientos y en el Nuevo Testamento o en la segunda parte, digamos, de la Sagrada Escritura, tiene otros acontecimientos y ya no solamente reales, efectivos y hablemos en términos teológicos y los más trascendentales, porque es Dios mismo que se hace presente en la humanidad a través del Verbo eterno encarnado en las entrañas de la Santísima Virgen María, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Augusto, un paréntesis. No importa que nos llevemos 2 programas hablando del acontecimiento de los Reyes Magos. Por lo menos. Del mensaje. Mire, ha dicho usted que Dios entró a la historia humana. Y es muy importante saber que entró a la historia humana dentro de la seriedad de un escrito revelado, de un escrito sagrado, inerrante. ¿Por qué lo decimos? Porque la historia de la humanidad no es como nos la cuentan, es parecido a como nos la cuentan. Hay que hacer aparte la escritura. La escritura nos habla inerrantemente de la historia. Un ejemplo, en la batalla de Ayacucho, en nuestra historia de la independencia. Bueno, cuentan cómo fue, pero la cuenta un historiador según su criterio, según su preferencia, según su bando político. No es al pie de la letra lo que nos cuentan. Por eso decía un crítico de la historia muy certeramente, no hay historia, hay historiadores. Entonces, en cambio, por eso esto que estamos comentando del pasaje de los Reyes Magos no es una escritura de un señor porque se le dio por contar una historia a su manera, no, a la manera de Dios, que es el que inspira la escritura. Muy bien, entonces, hay un villancico bellísimo de Cesáreo Gavaraín que dice, no sé si eran reyes, no sé si eran 3. Lo más importante es que fueron a Belén. Por eso, en la Sagrada Escritura, no es como se cuenta la historia ahora. La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra historia significa de generación en generación, relatos que se iban contando, aún más, hasta relatos familiares, que tienen mucha más veracidad que a veces lo escrito. Pongamos un ejemplo. Mi papá hablaba de mi bisabuelo, que no lo conoció, porque le oía hablar a mi abuelo, que era el papá de mi papá. Y seguramente la historia que contaba mi abuelito, el papá de mi papá, era más certera que la que me estaba contando a mí mi papá, de un personaje que existió, mi bisabuelo. Y seguramente cuando yo la cuento, a mi manera, pues le pongo o le cambio cosas. Estamos hablando del mismo personaje, no estamos diciendo mentiras, pero cada uno hace su relato con una intención, con un énfasis, con un, digamos, un estilo totalmente distinto, contando la misma historia. Por eso, los relatos familiares muchas veces son mucho más exactos que lo escrito, porque se escribe es lo que se escuchó de esos relatos familiares. Muy bien. Como dice el villancico, no sé si eran reyes, no sé si eran 3, lo más importante es que fueron a Belén. Vamos a Mateo. El relato bíblico dice, habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, y mire, en Belén, y especifica, de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Esto es escrito en Mateo. Vamos a analizar primero su marco histórico. En tiempo del rey Herodes. Nadie duda del rey Herodes, Flavio Josefo, que no era evangelista, ni era ningún periodista. No era cristiano. No era cristiano, él. Y nadie duda de los escritos de Flavio Josefo. El rey Herodes, en su tiempo y el lugar de nacimiento, en Belén,
Entonces, en Mateo 2 se habla de que Herodes reinaba en la Judea. Eso es innegable. Belén entonces es el lugar de nacimiento del rey David. Vamos a mirar otro aspecto, la ubicación geográfica. Ya dijimos, Belén de Judá. Mateo es una clave histórica para el relato de los magos, el decir que fue en tiempo de el rey Herodes y geográficamente en Belén de Judá. Ahora, otro análisis. ¿Quiénes eran los magos? Vamos a ver algunos significados. Mire, para unos era la casta sacerdotal persa, que naturalmente, por ser casta sacerdotal, tenían un alto contenido religioso y filosófico. ¿Quién nos da testimonio de esto? Nada menos que Aristóteles, que habla de la importancia de la filosofía persa para la misma filosofía griega. Y recuerden que hay un personaje que se habla maravillas de él, persa, Zoroastro. Muy bien, que se dice que el mismo Abraham y el padre de Abraham iba a Caldea, donde Zoroastro. Luego es un personaje que así en la historia antiquísima, sin saber cómo los datos precisos, es un personaje tan grande que no cabe duda que no es un invento ni de los escritores ni de los sabios como un Aristóteles o la Sagrada Escritura cuando menciona Ur de Caldea. Ur es una ciudad en Caldea y al hablar de los caldeos estamos hablando de los sacerdotes persas, entre ellos el gran Zoroastro. Otro significado, que esos magos poseen un saber sobrenatural, como una especie de brujos. Por lo tanto, esa palabra como brujos para los hebreos no significaba nada, aún más. No solo los ignoraban, sino que los detestaban. Otro aspecto, como los detestaban, los tenían por seductores, por embaucadores, por mentirosos. Entonces, mire, 3 análisis de esta palabra mago que analiza Mateo. O casta sacerdotal persa, o poseen saber natural brujos, o son embaucadores. Por eso Pablo, un gran pensador en la época de Jesús, el hombre más inteligente que todos los mismos y mucho más preparado que los mismos discípulos de Jesús, que los famosos 12 apóstoles, era el gran Pablo, que era considerado una de las inteligencias máximas, no solo de la época, sino que ahora se dice una de las inteligencias máximas que ha dado la humanidad, San Pablo. Él era alumno de Gamaliel, ¿no? Gamaliel. Los apóstoles, a estos famosos magos, no solo los detestaban, sino que no les creían a esos astrólogos orientales. Decimos los apóstoles porque si el que está narrando es Mateo fue un apóstol. Ah, claro. Ellos no les creían a los famosos, no estamos hablando de los 3 reyes magos, de nuestro relato, sino que a los que tenían por sabios, embaucadores o brujos o sacerdotes persas, no les creían. Pero como San Mateo es el apóstol que hace la narración histórica, entonces por eso es que decimos los apóstoles. Igual claro. Mateo, los demás tenían ese mismo concepto, pero vamos a ver en qué sentido lo analiza Mateo. Dice, ante todo, este relato lo podemos ver como un camino a la verdad, buscadores de la verdad, que la única verdad es Jesucristo. Nos vamos acercando ya
a la forma de pensar del relato de Mateo. En Mateo, la sabiduría religiosa y filosófica es una fuerza que conduce a Cristo. Entonces miramos cómo la orientación en el relato de Mateo va cambiando totalmente de viraje, ¿no es cierto? Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es Lucas, el gran evangelista de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio según San Lucas, que recordemos, Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús, ni apóstol, fue evangelista. Recordémosles a la audiencia. De los 4 evangelistas, solo fueron apóstoles Mateo y Juan. Marcos no era discípulo, ni Lucas. Marcos, un jovencito que le escuchaba al apóstol Pedro sus predicaciones, y él, a través de lo que le escuchaba Pedro, fue elaborando su protoevangelio, su primer evangelio, evangelio según San Marcos. Hay que tener un conocimiento bíblico, ¿cierto?, para poder hilvanar, pues, como estos pensamientos, porque de lo contrario quedarían todos desorganizados, ¿sí? Bueno, entonces, Lucas, el gran apóstol, el gran escritor de los Hechos de los Apóstoles, sin ser apóstol, pero hizo el relato de los Hechos de los Apóstoles, que se considera el segundo evangelio de Lucas. El primero es Evangelio según San Lucas, y el segundo, la continuación, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Bien. Para Lucas, peor aún, a esos magos los tenía como demonios. Miren cómo hay que ir analizando estos aspectos. Pero para Mateo, en 2:18, eran buscadores de la verdad. Eran portadores de un conocimiento religioso y filosófico. Entonces, podrían haber sido astrónomos. Estamos buscando el análisis que hace desde su modo de pensar Mateo. Podrían haber sido astrónomos. De todas formas, ustedes me dirán, en esa época no existía la astronomía, existía la astrología. Eso dicen algunos. Pero las ciencias humanas no son tan nuevas como creemos. Muchas veces pensamos, no es que la matemática fue a partir de, o la geometría. El hombre cada vez va descubriendo que lo que en este momento se está descubriendo ya había sido descubierto. Es que el hombre lleva mucho tiempo trasegando históricamente por lo que llamamos la humanidad. Y se aplica lo de Salomón, nada nuevo bajo el sol. Que no es ni siquiera frase de Salomón. Ajá. Es una frase que se le acomoda a Salomón como el libro de la sabiduría, que no es de Salomón. Es escrita en griego. Salomón, siendo muy sabio, no sabía una sola palabra griega. Ajá. No es de Salomón. Parece que se escribió 800 o casi 1000 años después de que ya había desaparecido David y Salomón. ¿Qué le parece? Bueno, entonces, vamos a Mateo. Podrían haber sido astrónomos. De todas formas, fueron hombres con inquietud interior para Mateo. Eran sabios, representan el dinamismo interior, búsqueda de la verdad, búsqueda del Dios verdadero. Y aquí nos remontamos a Abraham. ¿Por qué encontró al Dios verdadero Abraham? Porque lo buscó y lo encontró.
el papá de Abraham no fue un buscador de Dios, por eso no lo encontró. Pero Abraham, y por eso renuncia a todo. Abraham se dice que poseía una fortuna extraordinaria y renuncia a todo para buscar al Dios verdadero. Interesantísimo esto, Augusto. Son consideraciones novedosas, pues no son las que se tramitan el Día de los Magos en nuestro común pues conocer. Son muy buenas estas consideraciones. Seguiremos con el tema. Y bien, amigos, al terminar nuestro programa queremos comentarles que en Ava Comunicaciones seguimos prestando con todo cariño los servicios acostumbrados, la Liga de la Santa Misa. La Liga de la Santa Misa, ofrecerle a una amistad que haya perdido un ser querido o que haya tenido un logro, pues un bono de la Santa Misa, bien sea de felicitación o en sufragio por el alma del fallecido. Es lo mejor que puede hacerse. Igualmente, decirles que tenemos hermosos libros para poder crecer en la fe con sanas lecturas y enfrentar la época de bastante superficialidad que estamos viviendo. Imágenes, camándulas, todo aquello bonito que tenemos acá para ofrecerles en este 2024. No sin antes agradecerles con toda sinceridad por las ayudas que nos brindan cuando nos obsequian ropa de segunda, ropa en buen estado, naturalmente en seres del hogar que ya no usan, pero aún prestan un buen servicio. Esto nos ayuda a poder sostener el apostolado que desde hace más de 30 años atiende Ava Comunicaciones. Reiteramos entonces nuestro deseo para que tengan un año muy feliz en el Señor. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.